Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Glenda Sandoval y les saludamos desde la 99.7 FM, su radio El Camino, y desde las plataformas en donde ustedes nos ven y escuchan, ya sea en YouTube o en el podcast de Spotify. Hoy estamos iniciando serie y vamos entonces a tratar el tema Jesús en el Antiguo Testamento. Y en este primer programa vamos a hablar de Jesús en el Pentateuco. Y para iniciar tengo el agrado de presentar a nuestros invitados. Bienvenido, Wally Palacios. ¿Qué tal están, amigos? Qué gusto nos da saludarles nuevamente en este su programa ¿Qué dice la Biblia? Y acá acompañado de buenos amigos, esperando poder ser de bendición para ustedes, así como ustedes también lo son para nosotros, del otro lado escuchándonos, ya sea en la radio en El Camino, ya sea en las redes sociales, posteriormente en diferido, pero es una gran bendición y privilegio estar acá con ustedes. Gracias, Wally. Bienvenido también, Sergio Carrillo. ¿Qué tal? Buen día para todos. La verdad que un privilegio estar con cada uno de ustedes que nos sintoniza. Y sabe, hoy es un programa aún más especial. Seguimos explorando la Biblia, pero hoy quisiera yo que usted no se despegara y nos acompañara en este viaje que vamos a hacer al Antiguo Testamento. Así que sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, Wally y Sergio, que Dios les bendiga. Y entonces, yo quiero hacer como un pequeño comentario. Cuando vemos una película o una serie en cualquiera de las plataformas o en los canales de televisión, si no vemos la primera parte o los primeros capítulos, digamos, nos confundimos o nos aburrimos, nos surgen preguntas entre la historia y los personajes porque no lo entendemos bien. Lo peor es que como consecuencia no comprendemos la importancia del actor principal. Por eso, lo más recomendable es siempre comenzar desde el principio, para ver la película o para ver la serie. Lo mismo, mis amigos, sucede con la Biblia. Hoy a través de nuestro programa vamos a recorrer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así lo sabemos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos lo llamaban Torá, que es enseñanza. Frecuentemente se entiende en español como ley. El Pentateuco es la base del Antiguo Testamento y contiene los fundamentos de la fe judeo-cristiana. Sin embargo, muchos cristianos no logran ver a Jesús reflejado en estos libros, porque creen que su historia comienza en los evangelios. Y esto es porque piensan que entenderán la Escritura y a Jesús sin tomar en cuenta el orden histórico. Y es evidente, Jesús no aparece físicamente en el Pentateuco, ya que fue escrito más de 2000 años antes de que él naciera. Y esta falta de comprensión genera una desconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando en realidad desde la creación hasta la ley mosaica y los sacrificios, todo apunta a Cristo como el cumplimiento de la ley y del nuevo pacto. Sin embargo, al colocarnos los lentes de Dios, descubrimos la perspectiva correcta. Dios es el actor principal y orquesta toda la historia con miles de prefiguraciones y tipologías de su Hijo, el Cristo, el Mesías, el Salvador. En este momento comprendemos que toda la Biblia susurra su nombre y apunta a la redención. Y es ahí cuando podemos decir que esa historia, la del Pentateuco, es el principio de una gran historia, la historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene a rescatarnos con el nacimiento, con la vida, obra, muerte y resurrección de su único Hijo Jesús. Vamos entonces a compartirles el texto clave de nuestro programa y lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Así es que vamos a comenzar en un momento nuestro programa. Acompáñennos en este primer corte. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma.
¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Gracias por acompañarnos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y en esta ocasión estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Y específicamente nuestros invitados nos van a llevar a pasajes del Pentateuco en donde lo vamos a identificar. Pero para poder hacerlo necesitamos una interpretación cristológica del Pentateuco. De lo contrario, la revelación de Dios queda fragmentada y se pierde la riqueza de la tipología mesiánica. Jesús mismo declaró que Moisés escribió acerca de él en Juan capítulo 5 versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, dijo Jesús, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y esto implica que su presencia está implícita en los relatos del Génesis, los pactos, el éxodo de Israel, la institución del sacerdocio y el sistema de sacrificios. Descubrir a Jesús en estos textos fortalece nuestra fe y reafirma la unidad de toda la Escritura, y realmente es fantástico e impresionante encontrarlo ahí. Así que en este primer bloque vamos a ver cómo Jesús es la promesa en el Pentateuco, y voy a dar la bienvenida a Wally Palacios. Muchas gracias, Glenda, y muy bonita y bastante completa la introducción que nos hiciste hacia el tema. Y es interesante ponernos a pensar cómo la Biblia desde el Génesis comienza a hablar de Cristo y termina en Apocalipsis hablando de Cristo. Es decir, toda la Biblia, que es la palabra del Señor, y el mismo Señor, que es el Verbo, que es la palabra de Dios, se encuentra allí descrito en profecías, en relatos, en eventos, en sombras, en figuras, etc. Y es lo que vamos a tratar de abordar en estos primeros programas, ¿verdad? Y más adelante. Y quería hacerles un comentario. Este programa también es parte del propósito de discipulado de Iglesia Vida Real. Así es. Y en propósito de discipulado también tenemos un conjunto de cursos de estudios bíblicos express. Prácticamente, si usted no ha llevado un curso express, este es como un resumen de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Así es. Y si usted quiere saber más, quiere apuntarse a la próxima ronda de cursos que vamos a tener, hay una página en Facebook que se llama Vida Real TV, propósito de discipulado. Puede ir, seguirla o incluso mandar un mensaje ahí por Messenger y escribir: miren, quiero más información, quiero que me apunten, yo quiero saber de los cursos bíblicos express. ¿Por qué? Porque allí usted va a poder seguir aprendiendo con nosotros, y ya más adelantito vamos a estar enviando a los que escriban ahí a la página, ahí les vamos a mandar información. Pero hoy vamos a empezar un poquito en cuanto a cómo encontramos a Jesucristo en el Pentateuco, es decir, en los primeros libros de la Biblia, en los primeros 5 libros que se dice escribió Moisés, y vamos a ver cómo el Señor nos empieza a declarar proféticamente cómo iba a ser la venida de ese Cristo, de ese Mesías. Y empezamos en Génesis 3:15. Si ustedes se recuerdan el relato de Génesis, cuando está Adán, está Eva, el Señor les da los parámetros, el hombre y la mujer caen, y se da una serie de eventos que como consecuencia ellos pues tienen que salir del huerto del Edén, pero el Señor les hace una promesa. Y esa promesa está declarada en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablando pues de la simiente de la mujer. Y vamos a explicar un poquito acerca de ello y a qué se refiere. Luego, Romanos 16:20, el apóstol Pablo nos da ahí algunas indicaciones donde dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y más adelante en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como quien dice, ahí se vio el cumplimiento de esta profecía. Pero
regresemos un poquito a Génesis. Cuando se le empieza a declarar esta promesa inicial a la mujer, es decir, a Eva, acerca de cómo la simiente iba de la mujer iba a aplastar, a herir en la cabeza, y esa herida también le iba a hacer la serpiente en el carcañar, nos está hablando de lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, aquella buena nueva de redención a consecuencia de la caída del hombre. Ustedes recordarán, la paga del pecado es muerte, así nos lo declara el Nuevo Testamento, y el Señor les dijo a ellos en el huerto del Edén: el día que ustedes coman, el día que ustedes desobedezcan, morirán. Pero una vez una persona me dice: pero mire, ellos comieron del árbol, cayeron, pero siguieron vivos. Adán vivió 900 y pico años, ¿verdad? Según está ahí relatado. Sin embargo, a la muerte a la que se refería ahí el Señor es la muerte espiritual, esa separación que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, ¿no querías agregar? No, era justo eso, fíjate, que es esa separación, porque cuando lo escuchamos y lo tomamos literal, pareciera que es una muerte, ¿verdad? Pero realmente lo podríamos traducir, amigos, a una separación de Dios. Porque por cuanto todos pecaron, dice, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces se abrió una brecha de separación entre el hombre y Dios. Esa primera comunión que había allí, el mismo Dios paseando, platicando con ellos, se perdió a consecuencia del pecado. Pero si ustedes se dan cuenta, sí hubo un sustituto, porque ellos les correspondía morir por haber pecado. Y ellos, de hecho, estaban en un estado de inocencia, no llevaban ropa sobre sí. Entonces, dice que el mismo Dios les hizo ropajes de piel de un animalito. Entonces, ¿qué pasó allí? Murió un animalito, hubo un sacrificio, el cual los sustituyó a ellos, prefigurando al Cordero de Dios que iba a venir más adelante, el Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo se da eso desde un principio, cómo el Señor empieza a declararlo. Y acá cuando empieza Génesis, es decir, el término simiente de la mujer, acá muchos teólogos lo interpretan como esa referencia profética al Señor Jesucristo, a ese varón que iba a nacer de Eva, aunque realmente biológicamente la mujer no es la que engendra, es el hombre, ¿verdad? Pero si nos vamos al Nuevo Testamento y las profecías mesiánicas, a ella, es decir, a María, le es profetizado, le es dicho cómo es que iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahí está ya anunciando cómo iba a venir ese redentor, esa simiente que prácticamente iba a herir la cabeza de la serpiente, que eso al final de cuentas se da. Esa herida en el carcañal que refleja acá, algunos de los estudiosos dicen que es una metáfora entre el bien y el mal y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero la herida mortal en la cabeza de la serpiente es cuando el Señor Jesús resucita. Con su muerte venció la muerte y nos abrió el camino a nosotros también para poder ser partícipes de esa resurrección. Obviamente, si el Señor nos llama a su presencia, pero el Señor fue el primero, la primicia. Entonces acá vemos cómo está declarada esa primer profecía, primer promesa, como de la simiente de la mujer o descendencia de la mujer, que es Cristo, iba a hacer todo este proceso que les comenté ahorita de esa pelea constante que incluso hoy mismo se da del bien contra el mal. Entonces, vemos cómo esta parte que estuvo ya profetizada desde el principio, de los primeros capítulos de Génesis, el primer evangelio, la primera buena noticia, se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Naciendo Jesús de María, la Virgen y todo lo que estaba profetizado acerca de ella. Y vemos cómo en medio del proceso de su ministerio, de su sufrimiento, de su muerte, resurrección, se cumple toda esta parte que estaba acá en los versos que leímos inicialmente, ¿verdad? Buenísimo. Y es que cuando nos comentabas esta parte,
podíamos entonces ver de que desde el inicio ya Jesús aparecía en la historia bíblica, ¿verdad? No es de, bueno, voy a buscar a Jesús en los evangelios, porque ahí es donde primero lo empieza a narrar, su vida, su nacimiento, su muerte, sino que podemos ver específicamente que ya Dios, el Padre, lo estaba anunciando, ¿verdad? Vendrá aquel que herirá la cabeza de la serpiente. Y entonces hablamos del pecado. El pecado es esta separación. Y el pueblo de Israel practicaba el sacrificio. Y es que ese sacrificio era para redención de los pecados. No eliminaba todos los pecados del pueblo, pero los permitía estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que esos sacrificios es una práctica común en estos primeros libros. Y entonces yo quiero que veamos y nos situemos en la historia de Isaac y de Abraham. Abraham, le iba a decir en inglés, perdón. Sí, dicen en mi pueblo. Sí, ajá, sí. Allá sí se acostumbra. Perdón, amigos. O sea, a ese le sale uno ahí el inglés. Y de Abraham. Y entonces, en Génesis se narra que juntos van caminando, van a ofrecer un sacrificio. Y en este camino viene el hijo Isaac y le dice, ¿dónde está el cordero? Dice, para sacrificarlo, porque seguramente iban equipados, llevaban todo lo necesario, porque esta no era la primera vez que Abraham e Isaac iban juntos a ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces él hace la pregunta, ¿en dónde está el cordero? Y en Génesis 22:8 dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa es la respuesta que le da Abraham a su hijo. Y entonces pareciera en este momento que Abraham, que era un hombre que estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios, sabía que Dios tenía un plan. Él sabía lo que Dios le había pedido, pero sabía que Dios tenía un plan. Dios iba a suplir la necesidad de ese cordero que estaba en ese momento siendo necesitado. Que para la narración del texto bíblico le había dicho Dios, ofréceme a tu hijo, ¿verdad? Y entonces, en este momento, Abraham tipifica, o lo podemos ver así, a Dios Padre, e Isaac es una prefigura de Cristo, quien es el verdadero cordero provisto para la salvación del mundo. Este evento apunta al sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Nuevamente, estamos hablando de Génesis y nuevamente apunta hacia el Nuevo Testamento, y ahí podemos ver que sigue la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras son de Juan el Bautista al observar que venía Jesús hacia él. Y no resistió la idea de quedarse callado, sino inmediatamente lo reconoció y estaba dando nuevamente testimonio de Jesucristo como el Cordero, ¿verdad? Al hablar de Jesucristo como el Cordero hablamos de sacrificios y es un sacrificio sustituto, ¿verdad? Uno se está intercambiando por otro. En el momento de que hablamos de Isaac lo sustituye el Cordero que Dios provee en ese momento. Lo que está anunciando es, va a venir uno que va a sustituir el sacrificio que se está haciendo en este momento. Y ese va a bastar para perdonar los pecados del hombre. Que eso es bien importante porque nos está dando esa esperanza de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Es el camino, la verdad y la vida. Y es el que necesitamos, como lo decía Wally en el segmento anterior, para podernos reconectar con el Padre. Él hablaba de una separación a través del pecado y hoy hablamos de Jesucristo, que es el que nuevamente hace ese camino y ese vínculo. Entonces, cuando Juan hace esta declaración poderosa en Juan 1:29, podemos también ver que algunos puntos importantes, Jesús es el Cordero de Dios porque es puro y sin mancha, ¿verdad? Al igual que el cordero que era sacrificado en los holocaustos y consumido durante la Pascua.
Jesús fue enviado por el Padre para ser el Salvador de los hombres. Y a través de Jesús, Dios provee el camino para que el pecador pueda ser perdonado y nuevamente esa relación que se rompió en el Edén pueda nuevamente ser restituida. Entonces, nuevamente vemos la conexión, vemos que hay ese enlace, como bien lo mencionaba Glenda al inicio en la presentación, decía, hay que conocer al personaje, porque si no vamos a estar desconectados de la historia. Y en Hebreos 11, 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y aquí quisiera hacer un par de anotaciones que de ciertos teólogos. Wayne Grudem dice que esto explica el evento e ilustra la doctrina de la expiación sustitutiva. Así como Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac, Cristo es el Cordero que carga nuestros pecados. Él es el sustituto. Nosotros merecíamos esa muerte. Nosotros merecíamos estar ahí, pero Él intercambia su posición de manera voluntaria, por amor a nosotros, y entonces es Él el que toma nuestro lugar. Matthew Henry agrega también que las palabras de Abraham tenían un fondo profético, ya que hace una referencia directa al Mesías prometido. Cristo fue sacrificado en nuestro lugar como ese carnero lo fue en el lugar de Isaac. Interesante, interesante. Y si ustedes se darán cuenta, en el relato de Génesis 22:8, cuando Abraham le responde a Isaac, Dios se proveerá de cordero, Isaac hace preguntas antes. Claro. Dice, Padre, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, y la leña es como una figura de la cruz, ¿verdad? Y el fuego, etcétera. Entonces, al final, él estaba así como, bueno, si no está el cordero, ¿quién va a ser? Correcto, ya estaba sospechando, ¿verdad? Y Abraham lo sacó de su corazón prácticamente, claro. Lo entregó. Y sabía él, como dicen hebreos, que aún lo podía hacer volver de la muerte. ¿Verdad? Y usted sabe la historia, el Señor no se lo permite, lo comentaste, provee ese cordero sustitutorio, como dice acá, a lo que a nosotros nos correspondía. Y también, usted no va a encontrar el nombre Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo quiero ver a Jesús en el Antiguo Testamento. No, usted va a ver sombras, correcto. Va a ver ejemplos que el Señor nos dejó en la Biblia. A mí me gusta decirlo como Jesús está codificado, exacto. ¿Verdad? Jesús codificado. Está ahí codificado y es parte de nuestra experiencia como hijos de Dios, escudriñar esa palabra y ver todos estos rasgos que Dios Padre deja como una profecía acerca de lo que iba a venir. Así es. Entonces, todos los adjetivos que encontramos acerca del Cristo, el Mesías, el ungido, está el Cordero, que ya vimos acá, está la profecía de la simiente de la mujer, pero también está como ese Cordero pascual, es decir, el Cordero de la Pascua. Y ustedes recordarán el evento de la salida del pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto. Correcto. En Éxodo está relatado y el Señor les da una serie de instrucciones, vienen las plagas, se endurece el corazón de Faraón, y lo último era que iba a ser herido el primogénito de cada una de las casas de donde no estuviera la sangre en los dinteles, la sangre de un corderito en los dinteles. ¿Por qué? Porque esa sangre iba a ser una señal para que el ángel destructor no entrara allí y viniera a herir a los primogénitos de la casa de los hijos de Israel. Entonces, prácticamente Pascua es pasar por alto. Passover, dijeran en mi pueblo de Sergio. Ahí está, te das cuenta. Ahí está. Entonces, esa sangre, de ahí viene cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero sobre nuestra vida, para que el enemigo no tenga arte ni parte con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso dice Éxodo 12:13, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está la señal y ahí les digo cómo tenían que comer la Pascua apresuradamente, ceñidos sus lomos. ¿Por qué? Porque estaban próximos a salir de Egipto. Luego, en 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ese cordero pascual que se sacrificó en la salida de Egipto prefiguraba también a ese cordero
que es el Señor Jesucristo, que fue sacrificado y que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, según Apocalipsis 5:10. Y vemos esta parte de que este Cordero Pascual, que es un Cordero sustitutivo y que está declarado en el Antiguo Testamento, esa sangre tiene varias, y ese evento tiene varias connotaciones, y las voy a mencionar rápidamente. Uno, esa sangre que libera. Éxodo 12:13 habla ahí acerca de cómo se instituye esa primera Pascua, donde la sangre del cordero se puso en los dinteles de las puertas y sirvió de protección. También nos habla de protección y salvación. Esa sangre de ese cordero simboliza esa protección divina y esa salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a dar cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que también ese derramamiento de sangre nos sirve para limpiarnos del pecado, el cual ya traíamos naturalmente, y de esa condenación que venía como consecuencia del pecado. También Cristo, como nuestra Pascua, como lo dice el apóstol Pablo, ya lo leímos, Él ya fue sacrificado, ya fue santificado para nosotros, y da una conexión directa entre ese sacrificio pascual y en la muerte en la cruz del Calvario. Ahora bien, el cumplimiento de esa Pascua se da cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte y dice: prepárenme el lugar para comer la Pascua. Vayan a tal lugar porque ya está designado un lugar. Y esa es la última Pascua que el Señor celebra. Y ahí automáticamente Él empieza a decirles: miren, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces hace un como cambio de estafeta. Yo soy la Pascua, es el cumplimiento, ahora conmemórenlo con la Santa Cena, ¿verdad? Entonces ahí dice, esta copa es mi sangre, es el nuevo pacto. Entonces de ahí viene la ordenanza de la Santa Cena. Dice: haced esto todas las veces en memoria de mí. ¿Cuándo? Hasta que yo regrese, ¿verdad? Correcto. Interesante, ¿va? Y es interesante porque toma el pan y dice que lo parte y dice: este es mi cuerpo, que es molido, ¿verdad? Así es. Y también ahí estamos viendo el cumplimiento también de otra parte que es muy importante. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Su cuerpo iba a ser golpeado, lacerado, y toda esa parte nos lo está diciendo también Jesús en esa declaración poderosa que hace. Exacto. Y la importancia de ese sacrificio pascual es que todos los corderitos que se sacrificaban en el antiguo pacto y que estaban ahí en el Pentateuco, iba a ser algo repetitivo porque no era algo perfecto. Era algo que venía a cubrir nada más. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo, que fue uno, único y para siempre, completo y perfecto, ya no hay necesidad de volverlo a hacer. Por eso es de que este nuevo pacto, que es el pacto según, no es la orden levítica que era la de Moisés, sino según el orden del sacerdocio según Melquisedec, que es la orden sacerdotal. Entonces, de esto hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero claro que sí. Son unas pinceladas, como les digo, acerca de cómo podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Así es, y vamos entonces a un corte y ya regresamos para conocer más de este tema. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. Proverbios 10:7. Yo también me he preguntado a veces, ¿por qué esta persona tan malvada sigue teniendo tanto impacto en las personas? Puede que en vida esos personajes hayan tenido mucha influencia, mas cuando llegó la hora, aquello que guardaban en su corazón se hizo evidente para todos, dejando un legado verdaderamente lamentable. Por eso estoy segura de que nuestros esfuerzos y nuestra disposición por agradar al Señor no serán en vano. Aunque sea difícil, busquemos un legado que trascienda por sus buenas obras. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM.
¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Agradecemos mucho el que sigan con nosotros. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy estamos descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos entonces a hablar en este bloque de Jesús en la ley y en el tabernáculo. Bienvenido, Sergio. Gracias, Glenda. Y es súper emocionante. Si usted nos acaba de sintonizar, yo quiero pedirle que busque este programa y lo escuche desde el inicio, porque la verdad le va a edificar, le va a dar fe, le va a dar esperanza en el Dios que creemos. Y seguir explorando y buscando a Jesús en el Antiguo Testamento, podemos recordar un poco acerca del libro de Éxodo. El libro de Éxodo narra que el maná fue el sustento providencial que garantizó la supervivencia del pueblo de Dios durante el desierto, ¿verdad? Y ese maná fue el que daba el alimento diario, ¿verdad? Y póngale usted atención a la palabra diario. Y en Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan. En la Nueva Traducción Viviente dice, haré llover alimento del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Más adelante, si nos movemos a Juan 6:35, esto ya es en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el pan de vida. Jesucristo está haciendo una declaración poderosa, haciendo referencia a aquella narración que está y que acabamos de leer en el libro de Éxodo, donde dice, haré llover pan, o sea, haré descender pan, ¿verdad? Y entonces, esta declaración de Juan 6:35 se hace en un momento donde acaba de pasar aquella alimentación milagrosa de los 5,000. Y según se narra, mucha gente se estaba quedando, tal vez ya no tanto por las enseñanzas, sino que por el alimento. Y entonces decían, bueno, acá nos están dando palabra, pero también nos están dando de comer. Y entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, haciendo referencia a que, ok, usted tiene una necesidad física, comer, pero yo soy el pan que va a dar vida, y en este caso es vida eterna, ¿verdad? Porque nuevamente regresamos a Génesis, donde se había roto aquella comunicación que había con el Padre, y viene Jesús a decir, yo soy el que nuevamente lo va a restablecer. Esta declaración de Jesús, el pan de vida, tiene por lo menos 4 afirmaciones muy profundas. La primera es de provisión divina. Él es el sustento que Dios ofrece al mundo espiritualmente hablando. Usted y yo, amigo, tenemos una necesidad espiritual que puede ser solo satisfecha y llena, en este caso, por Jesucristo. Segundo, es una satisfacción y una plenitud, porque promete que aquellos que vienen a Él nunca tendrán hambre ni sed. Esto habla de una plenitud espiritual que se encuentra en una relación día a día con Él. Recuerde que ese pan lo tenían que ir a buscar de manera diaria. Y nosotros debemos de ejercitar esa relación con Jesús de manera diaria, igual que lo hacían en el libro de Éxodo. Vida eterna sería la tercera afirmación. Dice, el maná como sustento para una vida temporal, ¿verdad? Usted y yo estamos en esta vida de paso, somos peregrinos en esta vida, pero lo que habla Jesús en esta declaración de yo soy el pan de vida es a través de mí hay vida eterna, ¿verdad? Y la cuarta que le quiero dejar es que es la encarnación y el sacrificio, y esto lo mencionaba Wally en el bloque anterior, y que hacía referencia a que Jesús, así mismo como el pan, que se sacrifica, ¿verdad? Él hablaba hace unos minutos acerca de la Santa Cena y hablaba de ese pan. Este es mi cuerpo, que por ustedes será molido, ¿verdad? Entonces habla también de ese sacrificio nuevamente que estaba anunciado ya desde tiempo atrás en los libros del Antiguo Testamento. Quiero que vayamos juntos a Deuteronomio 8:3 y aquí dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Este pasaje, Moisés recuerda a los israelitas su dependencia de Dios. ¿Sabe? Cuando hablamos de que Jesús es el pan de vida, es el que necesitamos todos los días. Por eso, un ejercicio que hacemos como cristianos es leer su palabra. Él es la palabra hecha carne, dice la Escritura. Entonces, si usted se está alimentando de la palabra constantemente, usted se está nutriendo espiritualmente y usted está haciendo que esa palabra que está profetizada en el libro, usted la pueda vivir, usted tenga ese sustento diario a través de Jesucristo. Entonces, el maná era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, que en Juan 6:35 se identifica como el verdadero pan de vida, Jesucristo, y que provee no solo alimento físico, sino también un alimento espiritual. Así es. Y qué interesante también, porque si te das cuenta, este evento en el desierto, eras que sacaban de sus casillas a Moisés, ¿verdad? El pueblo. Claro. Porque llegó un momento en que ellos dijeron, ya estamos hastiados de esta comida, ¿verdad? Del maná. Claro. Y no se daban cuenta que realmente estaban despreciando a ese pan que estaba descendiendo que prefiguraba a Cristo. Pero más aún, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, el perito de arquitecto de la iglesia, y empieza a relatar ahí, y dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, hablando de la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y luego dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná, ¿verdad? Correcto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Correcto. Imagínate, no solo era el maná, sino también esa roca de donde brotaba agua. Y esa agua es la que le dice el Señor a la samaritana, el que beba de mí, de esta agua que yo le voy a dar, nunca más va a tener sed. Y ella dice, dame de esa agua, ¿dónde la consigo, verdad? De hecho, no tendrá hambre o sed, ¿verdad? En Ajá. este caso. Y Hambre y sed. es justo lo que mencionas. Es ese vínculo que hay entre Jesús, la roca, que brota agua, Ajá. y también el pan. El pan. El que descendió Exacto. del cielo. Entonces, y él mismo le decía, miren, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, cuando vemos esto en el Antiguo Testamento y vemos la explicación en el Nuevo Testamento, decimos, el Señor siempre estuvo presente. Correcto. Cristo siempre estuvo con ellos y no tienen ninguna excusa para... Y dice, bueno, esto quedó como ejemplo para que no cometamos nosotros los errores que cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí sigue, usted puede leer después ese capítulo 10 de 1 Corintios. Interesante, va. Vemos también otra forma cómo podíamos, o cómo podemos ver, mejor dicho, a Cristo en sombra, y es en el tabernáculo de Moisés. Recordémonos que Moisés, él tenía que subir a un monte, iba a encontrarse con Dios mismo, la gloria de él se veía reflejada en su rostro a tal punto que tenía que cubrirse, tenía que poner un filtro, por así decirlo, y nadie se podía acercar a ese monte. ¿Por qué? Porque dice que aunque sea un animal, moría. Y era tan terrible los truenos y lo que el pueblo oía que le daba temor, pavor la presencia de Dios. Correcto. Y Moisés, obviamente, él como delegado, como profeta, etcétera, él era el encargado de ir, llevar el mensaje, pero le daba instrucciones a Moisés. Es decir, mira, vas a construir un tabernáculo y lo vas a hacer según el modelo que te fue mostrado. Es decir, a él le mostraron el tabernáculo real que está en el cielo y en base a ese modelo él vino y fabricó uno acá, que es el tabernáculo que conocemos como de Moisés. Y Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Interesante. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y una de las formas que él utilizó en aquel entonces fue por medio de ese tabernáculo, ¿verdad? Tenía un lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo no entraba cualquiera. Ahí vamos a explicar un poquito. Luego dice Juan 1:14, hablando del verbo, hablando de Cristo, hablando de la palabra, dice, y aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Habitó. Habitó entre nosotros. Cabalmente esa palabra es eso, tabernaculizar, habitar entre nosotros. Entonces la presencia misma de Dios habitó en medio de nosotros por medio de
Cristo cuando vino y se encarnó acá en la tierra. Imagínense, los discípulos tenían al Dios mismo aquí, hablando a la par de ellos, enseñándoles. Y por eso cuando llega Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿va? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Le dice, no me han conocido, no me han visto. ¿Por qué? Porque él era la presencia misma de Dios acá en la tierra. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero regresémonos otra vez a esa parte del tabernáculo, porque era parte de esa prefiguración, ¿verdad? De lo que representa el tabernáculo. Y ese tabernáculo, como ya dijimos, el propósito era que Dios pudiese habitar en medio de su pueblo y que el pueblo, por medio de los sacerdotes, por medio de ese sistema levítico sacerdotal, pudiesen acercarse al Señor, hacer los sacrificios, obtener redención de sus pecados, etc. Pero ahí hay varios elementos en el tabernáculo. Está el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios. Ahí estaba la plenitud de él representada, porque en el arca del pacto contenía 3 elementos interesantes. Estaban las tablas de la ley, estaba el maná, que no se descompuso. Recordémonos que el maná solo tenía una duración, era perecedero así, que solo un día lo podían usar. Pero ahí se permaneció ese maná intacto. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso tiene una representación, cada uno de esos elementos. En uno de los cursos hablamos acerca de la Torá, un Dios, un pueblo. Ahí se explica un poquito más. Yo creo que vale la pena por lo menos que nos des un pincelazo ahí para dejarnos. Sí, porque es súper interesante ver cómo Dios sigue mostrándose. Ah, sí, es que, mira, y solo podíamos ver, y hay varias sombras, varias figuras, pero por ejemplo, en las tablas de la ley podríamos ver representado al Padre. Correcto. ¿Verdad? En el maná, obviamente, acabamos de hablar de él, el Hijo, el Verbo, Ajá. Jesucristo. Y la vara de Aarón que reverdeció, esa vara que era guianza, autoridad, ¿qué podría ser? El Espíritu Santo, sí. Correcto. Cabal. Entonces ahí estaba en sombra todo eso, ¿verdad? Entonces, bien bonito, ¿va? Porque cómo casa todo. Y uno dice, no era casualidad lo que había ahí. Entonces, también estaba ahí estaba el propiciatorio donde rociaban la sangre, etcétera. Luego está el altar del holocausto que simboliza el sacrificio. Cristo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Recordémonos que Cristo dice que descendió a las profundidades de la tierra. Correcto. Cuando murió en la cruz. Entonces, cuando estaba en el Getsemaní, cierto, la muerte en la cruz era dolorosa, pero lo que venía después, porque el cordero era quemado. Correcto. Él tenía que padecer todo eso. Todo lo que nos sustituyó el Señor. Está el candelero de oro, que proporcionaba luz y simboliza a Cristo como la luz del mundo. Claro. Y luego nosotros, que Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad? Y la mesa de los panes de la proposición, que representa la provisión de Dios y cómo Cristo era el pan de vida. Nuevamente. Ahí estaba en todo eso. Es interesante porque Colosenses dice que era necesario que en Él estuviese la plenitud de todo. Correcto. Y que Él fuera la primicia de todo. Es decir, no puede haber nadie, o sea, Él lo cumple todo en Él. Correcto. Es bien interesante. Luego está el sistema de los sacrificios, está el velo que estaba, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ese mismo velo es rasgado de arriba abajo cuando el Señor Jesucristo entrega su espíritu en la cruz. Dice, correcto. Consumado es. Y ¿qué quiere decir? Se quitó todo estorbo, toda cuestión que estuviera antes, que no nos permitía llegar a la presencia misma del Señor. Es decir, que lo dice Hebreos, que por su muerte, por su sangre, nos dio acceso libre hacia el lugar santísimo. Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono ante de gracia. el trono. Entonces, esa es parte de. Obviamente, ahí solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote de un nuevo y mejor pacto, Él fue la víctima, Él llevó su propia sangre. Miren, fue todo en todo. Entonces, bien interesante. El tema de la redención, ¿verdad? Cómo el tabernáculo, a través de su diseño y su función, ilustraba ese plan de redención de Dios. Y cada uno de los elementos que hemos visto apuntalaba a la necesidad de ese Salvador que se cumple totalmente en Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, y como les digo, este es el tema del tabernáculo, cómo era una sombra de Cristo, cada uno de los elementos, y todo lo que ahí se hacía, desde el sacerdote, los sacrificios, lo que se hacía ahí, el corderito que se sacrificaba, la sangre que se derramaba. Miren, todo era Cristo. Correcto. Todo. Interesante, ¿verdad? Sí, todo habla de Él. Todo habla de Él.
¿verdad? Entonces, ahí es parte de lo que estamos viendo. Y vamos a avanzar al siguiente punto, ¿verdad? Correcto. Que es cómo en el Antiguo Testamento también había algo que yo siempre me preguntaba, ¿por qué Moisés hizo esto? ¿Verdad? Y es la serpiente de bronce. Claro. Correcto. Porque alguien podría decir, bueno, es que una serpiente era de bronce, podría ser un ídolo, y cómo es que al ver esa serpiente podían ellos ser sanados por las serpientes, no que picaran, porque la serpiente no pica, la serpiente muerde. ¿Va? Correcto. Sí, es cierto. Correcto. Algunos dicen lo picó la serpiente, dice. Sí. Pero dice Números 21:9. Y miraban a la serpiente de bronce y vivían. Ustedes se recordarán, estando en el desierto, ahí estaban ellos expuestos a un montón de cosas. ¿Verdad? Animales salvajes. De hecho, por eso fue progresivo el avance. ¿Verdad? Porque dice, no va a ser que si se extermina a toda la gente, los animales salvajes veían y los podían atacar a ellos, etc. Pero entre todo lo que había ahí en el imagínense, escorpiones, arañas, pero habían serpientes. Y era muy típico, muy común que las serpientes, imagínese, está durmiendo usted y se acuesta y ¡poc! Sí. Lo pica una serpiente. No, lo muerde la serpiente, ¿verdad? Entonces, les pasaba constantemente. Entonces, Moisés recibió la orden de hacer una serpiente y de hecho es el símbolo, creo que de ahí sacan el símbolo médico, ¿verdad? De los médicos. Que está ahí una serpiente enrollada ahí en un asta, ¿verdad? Algo así ha de haber sido esa serpiente, pero eso estaba prefigurando algo. Venía, por ejemplo, estaba y ¡pah! Te mordía una serpiente. Lo que tenías que hacer era voltear y ver esa serpiente. Y con solo hacer eso, ya eras sano de esa mordedura mortal en muchos casos de la serpiente. Ahora bien, ¿qué implicaba eso? Uno, que tuvieran fe, ¿verdad? Claro. Porque alguien puede decir, ¿cómo va a creer yo que va a pasar eso? No, ellos tenían que ejercer esa fe en ese momento. Pero Juan 3:14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está el match entonces. Ahí entonces, ¿qué estaba prefigurando esa serpiente de bronce? Es súper interesante porque Ajá. dice que cuando la serpiente era levantada, se anunciaba la salvación física del pueblo, ¿verdad? O sea, decía, ok, te picó la serpiente, ve y mira esto, y era una salvación física, o sea, Así no es. morías. Y entonces vamos otra vez a tu pregunta, decía, ¿qué está representando esto? Está representando Cristo nuevamente Así es. como nuestra salvación, ¿verdad? Exacto. Si volteamos a ver a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, entonces Él va a hacer la obra. Él nos va a sanar, pero no de una enfermedad física, sino de esto espiritual que es lo que nos aleja y que por medio de ese sacrificio nos acerca ahora, refiriéndose específicamente también a su crucifixión, Exacto. ¿verdad? Sí, entonces esa parte del levantamiento, ¿va? Que así como fue levantada, el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz. Correcto. Y puesto en un lugar donde era visible para mucha gente. Y lo que decías, nosotros hoy podemos, por la fe, mirar a la cruz del Calvario. Correcto. Y esa mordedura de serpiente que en la Biblia nos dice que es Satanás, ¿verdad? Y que es letal, pues. Que es letal, que provoca la muerte no solo física, sino muerte eterna. Correcto. Pero al ver nosotros por la fe a Cristo ahí en la cruz, podemos ser salvos, podemos ser rescatados de ese veneno que podríamos decir es el pecado. Correcto. Y que nos lleva hacia una muerte segunda, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Es mirar y creer, poner nuestros ojos, fijar nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos, ¿verdad? Como la simbología de la serpiente es el pecado y la maldición, pero como Cristo viene a sustituir eso. Lo más importante es que más adelante, si ustedes se dan cuenta en el relato de la ley, de Moisés y todo eso, esa estatua fue destruida. Correcto. La quitaron, ya llegó a su tiempo de caducidad y la quitaron. ¿Por qué? Porque el pueblo podía llegarla a tomar. Hicieron un becerro de oro, hicieron un becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte.
y regresa y lo sacan de sus casillas a Moisés, y en varias ocasiones. Entonces podían hacer eso justo con esa misma estatua de bronce, porque tenía un propósito nada más. Y tomando esta reflexión que estás haciendo, lo mismo, la cruz es solo un símbolo, ¿verdad? No lo tenemos que tomar en algún momento como algo que es literalmente, si yo me pongo mi crucecita aquí, entonces estoy siendo salvo, ¿verdad? Exacto. Porque era lo que decías, era el peligro de que ese símbolo fue destruido después en el hecho de quererle dar esa adoración que no merece. El único que merece adoración es Jesucristo. Exacto. Sí, entonces interesante, ¿verdad? Cómo podemos ver en esta primera parte que vimos de en cuanto a ver a Cristo, a Jesús en el Pentateuco, y lo vemos en la ley, ¿verdad? Cómo Él es el pan, pero también el agua. Correcto. La bebida en la roca espiritual. Como en el tabernáculo de Moisés podemos ver ahí representado a Cristo en cada uno de los elementos. Y también en esta serpiente que acabamos de hablar acá, cómo estaba prefigurando la muerte en la cruz de Cristo y cómo esa muerte, por medio de esa muerte, iba a matar, obviamente, al enemigo, porque con la muerte no se lo esperaba el enemigo realmente. Él dijo en la cruz, ya la hice. Ahí se acabó. Ya le herí el talón. Ya ahí ya se acabó. Pero no contaba con que iba a resucitar, iba a ser levantado. Entonces, todos los que pongamos nuestra fe, no en sí es lo que decías en la cruz como tal, sino en lo que representó el sacrificio de Jesucristo. Si no, caeríamos en supersticiones, va a decir, caigo mi crucita y aquí. Exacto. No, sino que el sacrificio que está representado allí, ¿con qué? Con solo ver y creer. Pablo le agrega y confesar con nuestra boca, ¿verdad? Sí. Crees con tu corazón y confiesas con tu boca. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y ahí sí que yo el otro día escuchaba a un pastor que decía, gracias Jesús porque no te bajaste de la cruz. Sí. Gracias. Fíjense que al iniciar nuestro programa les hablé de películas y series, ¿verdad? Y al despedirnos quiero decirles que cuando una película en realidad nos gusta, algunas veces la volvemos a ver, 1 o 2 veces, ¿verdad? Y suele suceder que cuando la volvemos a ver, nos damos cuenta de algunos detalles que no habíamos notado la primera vez. Y eso le da un nuevo sentido al trama o a la trama de esta película. Y algo similar ocurre con nuestro acercamiento a las Escrituras y a la persona de Jesús. Cuando conocemos que Cristo es la parte esencial de la trama de esta gran historia y sabemos que está presente a lo largo de la Escritura, esto le da sentido a todo lo demás y nos permite ver la palabra con ojos distintos. Amigos, los invitamos a que estudien, que escudriñen la palabra. La Biblia es un solo libro que de principio a fin nos apunta a Cristo y a su obra de redención. Amén. Ha sido un gran gusto estar con ustedes y que sea la próxima vez. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?